Muy buenos días, hermanos. El Señor esté con nosotros. Su paz y su misericordia sean sobre esta clase. Sobre todo, que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas, nos haga unos nuevos seres en Cristo Jesús. Bienvenida mi pastora, Elvita, y oremos para dar inicio a esta, que va a ser una clase magistral por la maestra que tenemos el día de hoy. Así, Padre del cielo, ¿cómo no darte gracias por todas tus bienaventuranzas, por todas tus provisiones, por todo lo que haces en nuestra vida? Porque día a día nos vas edificando para ser nuevos seres, para ser de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito, mi Dios. Papito amado, que sea tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, nuestras generaciones. Que todo, Padre Santo, vaya de acuerdo a tu voluntad y que seamos un instrumento más de tu amor, de tu poderosa unción. Bienvenida, pastora. Tenemos con nosotros a la pastora Elba Cristina Perniciaro. Está casada con el abogado, con el obispo Jimmy Argüello, supervisor nacional de la Iglesia de Dios del Ecuador. Tiene 3 hijos, Mateo 19 años, Karen 14 y Dana 12 años. Estudió licenciatura en teología y tiene una maestría escolari en Sagrada Escritura. Ambos títulos obtenidos en el Semisud. Actualmente es estudiante del doctorado en ministerio en el Seminario Teológico Pentecostal de la Iglesia de Dios y es ministra ordenada de la Iglesia de Dios. Pastorea junto a su esposo en la Iglesia de Dios, la Cruz del Valle, en el Valle de los Chillos. Directora nacional del Ministerio de la Mujer de la Iglesia de Dios en Ecuador. Directora Nacional de Educación de la Iglesia de Dios en Ecuador. Sea con nosotros la unción del Espíritu. Bienvenida, mi pastora. Amén, muchas gracias. Qué alegría y qué linda oportunidad se me concede de estar en esta mañana compartiendo con ustedes en este espacio educativo. Me parece que hay tanta bendición, tanta oportunidad de crecer cuando como iglesias locales nos esforzamos en tener espacios para la educación, para la reflexión bíblica. Así que celebro esta oportunidad y le doy gracias al Señor por poder estar y compartir con ustedes. Es un gusto, algunos los conozco, he tenido oportunidad de verlos en algún momento, de compartir con ustedes en algún momento, otros que no conozco, también es una alegría compartir este espacio en esta mañana. Agradezco la oportunidad a la pastora Yadetsi y a todos los que son parte del equipo de la Academia Bíblica por esta consideración tan especial. Bueno, vamos y gracias por la oración, mi hermana Marta, muchas gracias por la oración. Vamos a entrar en este tema que es apasionante, es un tema muy interesante, y cuando lo estaba preparando y estudiando, realmente le daba gracias al Señor porque aprendí mucho también considerando y volviendo a mirar algunos aspectos de este pasaje que en esta mañana, o de estos pasajes que en esta mañana vamos a considerar juntos. Así que yo quiero invitarles a que tengan sus Biblias abiertas, especialmente en Mateo capítulo 5, pero también en Lucas 6. Así que tengamos ahí la Biblia y estemos listos para leer. Yo sé que el grupo es grande, pero también es importante, como decía nuestra hermana, verlos a los que podemos con las cámaras, pero si no, tenga también la oportunidad de hacer las preguntas o de aportar o de contribuir, ¿no?, a la reflexión en esta mañana. Vamos a comenzar entonces leyendo y siempre
quiere guiarnos en la lectura y ayudarnos en la lectura. Los vamos a leer de corrido. Entonces, quien desee puede prender su micrófono y dirigirnos en esta lectura. Mateo 5. Mateo 5, sí, del 1 al 12, por favor. Dice la palabra de la siguiente manera. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas gracias. Este es el pasaje, creo que más conocido cuando hablamos de bienaventuranzas, ¿no? Pensamos en las bienaventuranzas y relacionamos directamente al Evangelio de Mateo. Pero como el tema general de este periodo de estudios de ustedes en la academia tiene que ver con los sinópticos, sí es importante que hagamos la relación con el pasaje paralelo en otro de los evangelios, en un evangelio sinóptico, que trata el tema de las bienaventuranzas. Entonces, por favor, alguien nos ayuda con la lectura de Lucas capítulo 6, los versículos 20 al 23. Lucas 6, 20 al 23. ¿Puedo leer otra vez? Sí, está bien. Dice, O alguien ahí. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decían, bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres que os aborrezcan y cuando se aparten de sí, o vituperen, desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos aquel día y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Hasta qué número, pastora? Hasta el 23 está bien, pero está bien que leyó el 24, que completa, ¿no? El 24, 25 y 26 con otro de las porciones que está relacionada con el tema de las bienaventuranzas como una antítesis. Ok, entonces tenemos leído los dos pasajes donde vamos a encontrar en los sinópticos el tema de las bienaventuranzas. El de Mateo, que es más extenso, y el de Lucas, que sintetiza de alguna forma y repite los conceptos de las bienaventuranzas, obviando algunas de las que también están en el Evangelio de Mateo. Entonces es importante que primero hagamos un análisis de la narración de ambos evangelios, ¿no? ¿Cómo presenta Mateo este contenido y cómo lo presenta Lucas? Para eso es importante ver el contexto, el lugar, el momento. Y en Mateo, en el versículo, de hecho Mateo en los versículos 1 y 2 de capítulo 5, lo que leímos hace un momento, sitúa a Jesús en
dice en el monte, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo que Jesús está en un monte. Mientras que si vamos a Lucas en el versículo 17 del capítulo 6, que es el que leyeron recién, pero el versículo 17 nos da el contexto, nos da el lugar. Dice el versículo 17 de Lucas 6, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, ¿sí? Entonces, para algunos escritores, aquí hay algunas referencias interesantes. Mientras que para Mateo, el contenido de las bienaventuranzas está en lo que se considera y se llama el Sermón del Monte. Para Lucas sería el Sermón de la Llanura, o una enseñanza en la llanura. Este tipo de relaciones, este tipo de elementos bíblicos son interesantes, más cuando estamos estudiando los aspectos justamente bíblicos, cuando estamos en una clase de educación bíblica. Es interesante en la lectura notar estos aspectos. En Mateo, Jesús está en el monte, es el sermón de la montaña. De hecho, Mateo pone las bienaventuranzas al inicio de un sermón que no se termina cuando se termina el versículo 12, cuando Jesús termina de hablar de las bienaventuranzas, sino que el sermón que presenta Mateo es un sermón más amplio, es un sermón que ocupa los capítulos 5, 6 y 7, el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7. Y Lucas, entonces, presenta el sermón mucho más sintetizado en otro contexto que se lo puede definir no como una llanura, por lo que dice el versículo 17. Estaba Jesús, de alguna manera, después de hacer de cumplir un ministerio relacionado con la evangelización, con la extensión del reino. En Lucas, Jesús se encuentra en un lugar llano, y ahí entonces presenta estos temas que son el paralelo a el mensaje de las bienaventuranzas que presenta Mateo. En ambos casos, es interesante notar que Jesús enseña o predica las bienaventuranzas luego de haber estado ministrando a las multitudes. Luego de ministrar a las multitudes. ¿Y cómo ministró Jesús a las multitudes? Bueno, en el capítulo 6, versículo de Lucas, capítulo 6 de Lucas, versículos 17, 18 y 19, dicen que Jesús sanó a los enfermos, sanó a los afligidos, liberó a los endemoniados, y que la multitud le seguía. Toda la gente procuraba tocarlo. Ese es el contexto que da Lucas, que es similar al contexto que nos da el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 4, los versículos finales del capítulo 4. ¿Sí? Ahora volvemos a Mateo. Mateo en el capítulo 4, desde el versículo 23 en adelante, dice que Jesús recorrió toda Galilea y que enseñaba en las sinagogas, que presentaba el Evangelio del Reino, y como parte de esa presentación del Evangelio del Reino, Jesús sanó a los enfermos, sanó a los afligidos, sanó al pueblo de sus dolencias, y que la fama del Señor se extendió de tal manera que las multitudes lo seguían. Entonces, tanto en Mateo como en Lucas, encontramos a Jesús siendo buscado, seguido por las multitudes, como consecuencia de la extensión del reino, de la proclamación del reino, en las acciones de Jesús a favor de las multitudes, sanándolos, liberándolos, trayendo sobre ellos la respuesta a situaciones de conflicto, a situaciones de dolor físico y de dolor emocional. Jesús extiende el reino en el sector, en Galilea, y en donde estuvo predicando, pero en este momento, especialmente en toda la provincia de Galilea y sus alrededores, mostrando su poder, haciendo milagros en favor de las multitudes. Entonces ese es el contexto, ¿no?, que presenta
Mateo y que presenta Lucas. Ahora particularmente dice que cuando Jesús comienza a enseñar, se dirige desde la multitud, especialmente a los discípulos. Fíjense en el capítulo 5 de Mateo, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, en Mateo, que tenemos una multitud siguiendo a Jesús, Jesús ministra, sana, extiende el reino, liberando, sanando a la multitud, se separa a un monte, la multitud lo sigue, pero Jesús comienza a enseñarle de manera como especial a los discípulos, se dirige de manera especial a los discípulos. Esto también pasa en Lucas. Lucas dice que toda la gente procuraba tocarlo en el capítulo 6, versículo 19, pero el versículo 20 dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, le decía. Y entonces comienza a hablar, comienza a enseñar, comienza a predicar las bienaventuranzas, lo que nosotros conocemos como esta porción de las bienaventuranzas. Ese es el contexto, ¿sí? Esa es la situación en la que Jesús presenta este sermón. Ahora, en el tema del contexto, especialmente el que presenta Mateo, que es el Sermón del Monte, algunos autores dicen que hay un paralelismo o una referencia al Antiguo Testamento cuando los hebreos son liberados de Egipto, cruzan el Mar Rojo y en el monte Sinaí les es entregada la ley. Le entregan a Moisés la ley, Dios le entrega a Moisés la ley, y es la ley para el pueblo, la ley para los hebreos, la ley para los israelitas. Entonces hay un paralelismo que encuentran varios autores, varios escritores de estos pasajes, y están de acuerdo la mayoría en que el tema de las bienaventuranzas se sustenta en el contenido del Antiguo Testamento y que de alguna forma es una antítesis entre lo que significó la ley para los israelitas, ahora la enseñanza de Jesús para los discípulos, o la enseñanza de Jesús para nosotros hoy. Una antítesis desde varios puntos de vista, no es una contradicción, sino que es más bien ese acto de enseñar y de dar las herramientas para poder ser, en el caso de Israel, el pueblo elegido, constituirse y adoptar las formas en las que debe vivir, las formas en las que debe conducirse, las maneras y las actitudes que deben ser características del pueblo elegido de Dios. Eso es lo que está en el Antiguo Testamento, sintetizado en los 10 mandamientos. ¿Qué cosa debemos hacer? ¿De qué manera debemos comportarnos en nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo? Entonces, hay una relación muy interesante con las bienaventuranzas, porque ahora de alguna manera Jesús desde un monte también enseña, presenta las características, las condiciones de vida, las conductas, las actitudes que los discípulos, es decir, aquellos que son el pueblo de Dios, el pueblo y nosotros, los seguidores de Cristo, los cristianos, debemos asumir para tener estas características, ¿no?, de pueblo de Dios. Y las bienaventuranzas, en este sentido, también tienen un componente de relación hacia Dios y de relación con el prójimo. Esto es bastante interesante, ¿verdad? No sé si en este momento, para ir también construyendo juntos, ¿hay algún comentario con respecto a este contexto, a este análisis de la narrativa de los dos evangelios? ¿No? Sí, me permite, mi querida pastora. Claro, mi hermano Edgar, ¿verdad? A su orden, pastora.
Gracias. todo, buenos días con los que no me escucharon. Que Dios nos bendiga a todos. Realmente no hay mucha diferencia porque Lucas en el versículo 6:12 dice que está en la montaña y baja a un llano. Quiere decir que no bajó del todo de la montaña. Las montañas tienen llanos, llanuras pequeñas y vuelven a tener bajadas. Entonces, simple y llanamente, Jesús siempre estuvo en la montaña. Llegó a un llano donde estaba la multitud, pero era todavía dentro de la montaña. Entonces yo no veo una diferencia entre lo uno y lo otro, pero hay que leer el versículo anterior nomás. Ahí creo que nos puede liberar de esa posible duda. Y segundo, los estatutos del reino, donde el Señor empieza a enseñar a la población, a sus seguidores, sobre los principios de lo que sería el reino de Dios, guardan armonía entre el uno y el otro, lo que quiere decir que el hecho fue real, fue práctico y se dio. Y la enseñanza es exactamente la misma. Entonces, ese comentario nomás, mi querida pastora, gracias. Gracias, mi hermano Edgar. Sí, sí está bien. Los conceptos a veces en cuanto al sermón del monte y el sermón de la llanura es para hacer como la relación entre la versión que presenta el Mateo y la versión que presenta Lucas. Y justamente porque apunta a eso, ¿no? Que estando en el monte desciende a donde está la multitud. Y eso también es una interesante referencia a Jesús mirando a la multitud en sus necesidades y respondiéndoles a la multitud en su búsqueda de respuestas. Entonces es un Jesús que mira, ¿no? que está atento. Y en el momento que comienza Jesús a enseñar, entonces hay como un cambio, ¿no? de perspectiva. Ahora es la multitud que mira a Jesús y especialmente los discípulos, los receptores del mensaje, de la enseñanza. Creo que es lo que marca la diferencia entre ser multitud y ser discípulo. Y nosotros es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, porque muchos van a decir, creo en Dios, muchos van a decir, soy cristiano, muchos van a decir, trato de respetar y de seguir los preceptos de Dios. Esto relaciona más este concepto de multitud. Ahora, ¿quiénes son los que marcan la diferencia? Los que son formados por los principios del reino, los que son educados por los principios del reino, los que llevan a la práctica, los que reciben la enseñanza, en este caso, de las bienaventuranzas, y los llevan a la práctica. Entonces, sí, estamos muy bien en este sentido. Y ahora revisemos o analicemos también la estructura que presenta Mateo en relación a la estructura que presenta Lucas. Ya leímos los dos pasajes completos, pero la primer gran diferencia, ¿no? estructural es que Lucas menciona 9 bienaventuranzas, 9 que hay algún punto de análisis en la última, porque la última, la 9 y la octava, o sea, la 8 y la 9, parecen ser las mismas, dichas ampliada o explicada. Pero que mientras Lucas presenta 9 bienaventuranzas, Mateo presenta 9 bienaventuranzas, Lucas las va a sintetizar en 4. Y esas 4, Lucas las contrapone con lo que se presenta como los ayes, o los ayes. Entonces en Lucas hay 4 bienaventuranzas y 4 ayes, o expresiones para decir lo contrario y prestar atención a las consecuencias de lo contrario. Mientras que en Mateo sí encontramos ya el discurso ampliado de 9 bienaventuranzas. En el caso de Mateo, tenemos que hacer, como también se hace en los estudios de los 10 mandamientos, esa referencia entre los que están orientados a nuestra relación con Dios y los que están orientados a nuestra relación con el prójimo. ¿Sí? En los 10 mandamientos debemos haber escuchado en otras oportunidades esa estructuración del contenido de los 10 mandamientos. Bueno, en el caso de las bienaventuranzas hay una propuesta similar.
Hay 4 bienaventuranzas que podríamos denominar o decir que apuntan a la felicidad vertical. Felicidad vertical. ¿En qué sentido? En el sentido de nuestra relación con Dios. Y esas son las 4 primeras. Cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estas 4 bienaventuranzas apuntan a la relación con Dios, y entonces hablaríamos de el concepto de felicidad vertical. Mientras que las otras 5 bienaventuranzas, 5 bienaventuranzas que continúan en la redacción de Mateo, hablan de felicidad horizontal. Felicidad horizontal. ¿Para referirnos a qué? A nosotros en relación al prójimo. Las relaciones interpersonales, y también cómo facilitar la felicidad del otro. Entonces esta estructura es bien interesante tenerlo en cuenta, y la presenta especialmente Mateo, porque Lucas, como ya mencioné, Lucas presenta 4 bienaventuranzas y 4 ayes. En el caso de Lucas, las 4 bienaventuranzas se refieren: vosotros los pobres, bienaventurados, vosotros los pobres, que también está en Mateo. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, que también está en Mateo. Bienaventurados los que ahora lloráis, que también está en Mateo, y también está en Mateo la última: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, que está en el versículo 22, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, la estructura de Mateo son 9, las 4 primeras hacen referencia a una felicidad vertical, una felicidad en relación a nosotros y Dios, o nosotros con Dios, mientras que las otras 4 o 5 bienaventuranzas están relacionadas al tema de nuestras relaciones con el prójimo, así que hablaríamos de una felicidad horizontal. Esa es la estructura de Mateo. La estructura de Lucas repite 4 bienaventuranzas en cuanto al contenido, y presenta en el mismo pasaje una forma de decir bienaventurados los ricos. Perdón, dice bienaventurados los pobres, pero dice ay de los ricos. Bienaventurados los que lloran, y dice ay de los que ríen. Bienaventurados los que tienen hambre, ay de los que están saciados. Bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados cuando los vituperen, los que reciben los malos comentarios de los demás. Y dice, ay de aquellos de los que hablan bien. Entonces, esa relación que hay en la narrativa de Lucas es también una forma de estructurar el mensaje de las bienaventuranzas. Veamos el tema de los términos, ¿no? El tema del análisis de los términos, tenemos que partir de la palabra bienaventurados. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué significa bienaventurados? Abrimos el micrófono los que deseen aportar y ayudar con esta definición. ¿Qué significa bienaventurado? Sí, para mí bienaventurados sería felices los que, o bendecidos. Gracias, mi hermana Dolores. ¿Alguien más? De pronto podría ser santificados. Santificados, dice mi hermana Judy. Creo yo. Podría ser. ¿Sí? Yo una vez leí, bueno, hace poco, que significa Bendecido. la etimología, transformación de la realidad. Tal vez también sea separados. Separados, ok, este tiene relación con santificados. Bendecidos, hermano.
Bendecidos, ok. Ok, ¿alguien más? Yo diría que son privilegiados, o sea, los que han llegado a comprender la bienaventuranza que llama, o sea, nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo. O sea, entonces pienso que es un privilegio, digamos, de comprender la verdad. Eso sería para mí. Gracias. Ok, gracias, gracias. Muy bien, todas las aportaciones tienen en mucho sentido, ¿no? Porque nos ayudan a ir construyendo un término que muchas veces por la familiaridad, ¿no? De leerlo y de que sea un pasaje con el que estamos relacionados, familiarizados, bueno, decimos bienaventurados, ¿no? O bienaventurados y repetimos la palabra bienaventurados, pero sí, lo que han mencionado tiene mucho que ver con la definición del término. La bienaventuranza o todo el mensaje que encierra el término bienaventurado se sustenta también en el mensaje del Antiguo Testamento. Hay una pequeña diferencia entre decir bienaventurado y bendecido, porque muchas veces la expresión hebrea y su paralelo en el griego, ¿no? Para la expresión bienaventurado genera cierta tensión con el futuro, o sea, con algo que está en un proceso y en una realización en el futuro. El ser bendecidos, soy bendecido, pero es algo que se está construyendo, ¿no? Que tiene esa perspectiva de alcanzar una plenitud. Mientras que en la expresión o en los términos hebreo y griego que traducen como bienaventurados, esa tensión no está tan presente, no es parte de la etimología del término. Entonces ahí radica una pequeña diferencia entre la palabra bienaventurado y la palabra bendecido. Entonces la palabra bienaventurado se sustenta en un término griego que es makarios, con la letra K, M-A-K-A-R-I-O, Macarios, la transliteración al español, ¿no? Del término para decir bienaventurados. Macarios, esta expresión del Macarios se traduce literalmente como dichoso, como feliz. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero eso es ser bendecido. Entonces, el punto está en la etimología, en esa tensión que hay en los términos originales. Pero sí, pudiera usarse como bendecido. Cuando introducimos este concepto del santificado, separado o privilegiado, tiene sentido cuando lo vemos en que sí, esta expresión tiene que ver con la construcción del ser nuevas personas, ¿sí? De adoptar actitudes, de adoptar conductas que nos van a ser diferentes, en el caso nuestro que hablamos como cristianos, a las formas de vida que teníamos antes de ser de Cristo. Y la propuesta del Sermón de la Montaña, especialmente del pasaje que habla de las bienaventuranzas, es decirnos, si es Jesús diciéndonos, si ustedes quieren ser, ¿no? Ustedes que han decidido ser del reino, luego ya vamos a decirnos cristianos, entonces estas son las condiciones, estas son las conductas, estas son las características de la gente del reino. Entonces ahí se relaciona Macario y por eso podríamos hacer esa relación con el ser separado, ¿no? o el ser privilegiado o el ser santificado, aunque esta expresión de la santificación tiene que ver más directamente con el aspecto del servicio, ¿no? del brindar un servicio y del ser consagrado para ese servicio, y también el de ser consagrado a una vida santa, a desarrollar una vida santa. Entonces hay relación
pero nos separamos un poquito en lo etimológico, en el origen de las palabras. Y en el contexto, entonces, macarios o bienaventurados es esa expresión que nos invita a adoptar, a incorporar a nuestra forma de vivir estas actitudes, estas conductas que son las de la gente del reino. Y ahí entonces tenemos que mirar un poco hacia los términos, ¿no? que utiliza, porque sí generan muchas veces las expresiones de las bienaventuranzas ciertas inquietudes. Por ejemplo, decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso dice Mateo. Lucas, ¿cómo lo dice? Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia radica en que la humildad está en el corazón. No necesariamente implica la posibilidad de tener o no tener recursos o bienes. La riqueza implica un punto de vista más humano, menos espiritual, en el sentido de que el que tiene cosas, el que tiene bienes, se podría considerar una persona rica. Porque espiritualmente rico es el que posee a Dios. ¿Y por qué? Porque el que tiene a Dios tiene todo. Y si tiene todo, no le falta nada. Y si no le falta nada, es rico. Es rico, muy bien. Está bien ese análisis, así es, así es. Y partamos de la diferencia en la forma en que está escrito, ¿no? Fíjense, Mateo utiliza una expresión que no se repite en ninguno de los evangelios. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esa expresión, pobres en espíritu, a la que hace referencia nuestro hermano Edgar, ¿no? Pobres en espíritu, no en cuanto al tener o no tener, no se repite. Mientras que Lucas no dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres. Vosotros los pobres. Y sí, saben que los padres de la iglesia, ¿no? En los primeros siglos, cuando analizaban estos textos, ellos llegaron en algún momento a la conclusión de que se refería a esto de desprenderse de las cosas, bueno, y tomaban, qué sé yo, esta experiencia de la iglesia primitiva, el voto de pobreza. Entonces, en un momento de la historia, algunos de los biblistas y de los estudiosos de las escrituras hicieron una relación de esta expresión pobres con el tema de desprenderse de lo material. Pero esa postura, eso prácticamente quedó como desechado, ¿no? En el análisis bíblico, porque sí, todos los términos y el contexto y el análisis no completo del mensaje evangélico apunta no a lo material, sino a la condición del corazón, o sea, en cuanto al apego. Porque yo puedo tener cosas y ser muy generoso, muy desprendido, muy evangélico, incluso con las cosas que tengo. Entonces no se trata de tener o no tener, sino mi actitud frente a las cosas, mi apego a las cosas. Y cuando habla de la pobreza en este sentido, es un sentido, si se quiere, metafórico, al que hizo referencia nuestro hermano recién, y lo que está diciendo, mire, los que son realmente felices, los que son realmente dichosos, los que son realmente afortunados, son aquellos que reconocen que dependen completamente de Dios. Que no está su esperanza, su confianza, su sentido de saciedad y de tranquilidad depositado en lo que tienen, sino que está en la dependencia completa de Dios. Hay una manito levantada. Liz. Entonces se puede decir que Jesús dice que son bienaventurados no por ser pobres, sino por el hecho de que ellos, la alternativa a su condición, a esa realidad física, es el reino de Dios, ¿no? Que debe estar en su corazón. Sí, y gracias por eso, por esa
traer el tema del reino, porque si bien vamos a puntualizarlo en unos minutos, sí, la expresión, Jesús está diciendo, no es el tener, ¿qué es lo que realmente le da sentido a la existencia? ¿Qué es lo que realmente nos va a llenar de felicidad? ¿El poseer cosas o el tener el reino? Porque dice, de ellos es el reino, y ese punto es muy interesante, no es algo futuro, ¿no? Ustedes los pobres porque en algún momento van a ser ricos, ustedes los que ahora no tienen porque en algún momento van a tener. O sea, esa idea no está en el texto, sino que la idea es los pobres, los que reconocen, al margen de las circunstancias que estén viviendo y de las cosas que ellos administren, al margen de eso, reconocen que dependen completamente de Dios, y que en esa completa dependencia de Dios, el reino ya les pertenece. Sí. María Soledad tiene la manito levantada. Sí, yo pienso que también podría ser que Dios nos da, es bienaventurado todos los que son generosos, o sea que la riqueza es espiritual, y al tener riqueza material también, o tener algo material, sea compartido, ¿no? Que la persona no esté esperando tener nada más cosas para sí, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, ¿no? Dar un consejo, dar una bendición, dar algo que uno tiene si el otro necesita, no priorizándose uno mismo. Eso debe ser el pobre de corazón, ¿no? Sí, ahí hay un verdadero sentido el verdadero sentido de la felicidad, el facilitar que el otro sea feliz. Sí, el concepto de generosidad está. Voy a dar paso a otras dos manos que están levantadas y apuntar también a esto. Recordemos que en la estructura de Mateo, las primeras 4 nos hablan de nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces, fíjense que tendemos a hacer siempre, bueno, porque es muy difícil separar, realmente decir, separar nuestra relación con Dios del estado de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, hay una relación directa, hay una íntima conexión en esto, y por eso la reflexión siempre apunta a ese entre nosotros. El que depende completamente de Dios, entonces es desprendido, es generoso, porque da de gracia lo que de gracia tiene, de lo que de gracia recibe. Luz del Carmen. Gracias, pastora. Podríamos decir entonces que los que son pobres en espíritu son aquellos que tienen un espíritu sencillo, que comparten, que son dóciles, que son enseñables, y que en esa manera pues facilita la felicidad horizontal. Ahí ya se quedó conmigo ya. Y una pregunta. Bajo la consideración que se hizo con las bienaventuranzas en Mateo, considerando las 4 y las 5, ¿cómo podríamos clasificarlas en Lucas? En relación a esa consideración, bueno, en Lucas la intención, digamos, de Lucas es más este mensaje, o sea, es como que está mezclado, está íntimamente relacionado las dos, la línea vertical y horizontal. La relación con Dios afecta directamente a mi relación con el prójimo. En Lucas no aparece la distinción, pero está la relación, mientras que en Mateo, además de que existe la relación, está distinguido entre lo que directamente me relaciona con Dios con aquellas que tienen que ver con el prójimo. En Lucas no está la relación en las 4 bienaventuranzas presentadas, y en la forma en que están redactadas está ahí inmerso, está mezclado esta doble
direccionalidad, ¿no? De la felicidad. Ok, y Sonia tiene la mano levantada, dice Sonia y María Daniela. A mí no me ven. Perdón, pastorita, ¿puedo hablar? Perdón un momentito. Sí, claro, solo denme un minutito. Mi hermana Sonia, usted tiene la mano levantada, pero su micrófono está silenciado. Y ahí... Ya, perdónenme. Ok. O sea, yo quería decir tal vez que en esto que dice el pobre de espíritu, que se acerque al Señor, que esté dependiendo del Señor. Porque antiguamente los pobres económicamente pobres, se pegaban a la persona rica, se pegaban para que les den, aunque sea las migajas que caían al piso. Y entonces, pero estaban dependiendo de ellos de que les den para poder comer. Entonces, como Jesucristo está en ese momento, entonces él hace la comparación con lo que en ese momento tienen, y entonces dice, los pobres de espíritu, ¿no? Para referirse espiritualmente, porque los pobres de materia vivían tan dependientes de los ricos, del rey, de todas las personas que comían en abundancia y que los desperdicios y las migas comían. Entonces, Jesucristo quiere que nosotros tengamos esa dependencia de ellos, de la necesidad de comer, de alimentarse. En ese mismo sentido, Jesús quiere que nosotros estemos dependientes de Él. No de pobres de materia, sino de espíritu para nosotros apegarnos a Él y que sea Él el que nos enriquezca en su espíritu. Una unión tan firme que nos hace falta comer a cada momento, de mañana, tarde y noche, no podemos vivir sin comer. Esa misma relación debemos tener con el Señor, ese espíritu. Amén, sí, muy bien, y interesante esa reflexión que hace. Sí, y hay un concepto ahí que es el tema de la humildad, que también parece tener esa relación, ¿no? Cuando hablamos de pobreza y humildad, y apunta a ese estar doblegado y estar sometido, pero en el sentido de depender de Dios. Y eso está relacionado, eso está presente en el texto también. El hermano Tamayo. Pastorita, en cuanto, digamos, a mi reflexión sobre bienaventurados los pobres en espíritu, yo pienso que es en cuanto al conocimiento de lo espiritual y lo material, porque ahí mismo en la palabra dice los pobres en espíritu, o sea, en ese entonces quizá algunos no comprendían lo que es la parte espiritual, entonces no se refiere prácticamente a las cosas materiales, sino al conocimiento que deben de tener con relación a vivir por el espíritu, diríamos, como decir ahora, o sea, al conocimiento de Dios. Entonces, eso me parece a mí, o sea, que se refiere con relación a los que han llegado a ese conocimiento y en los que todavía no comprenden lo que es la parte espiritual. Entonces, ellos vendrían siendo pobres en espíritu. Eso nomás, pastorita, gracias. Gracias, sí, y hay una interesante relación en Mateo, porque recuerden que el sermón de la montaña, o el sermón del monte de Mateo, va hasta el capítulo 7. Y en el capítulo y en varios momentos del sermón, Jesús hace una comparación con la conducta o la actitud de los escribas y fariseos. Y Jesús dice, miren, por ejemplo, en el versículo 20, ¿no? Del capítulo 5, dice, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hace una contraposición entre una conducta que se cree que por su
sus méritos puede exigirle a Dios. Y esa era un poco lo que Jesús denuncia de los escribas y los fariseos, que se consideran tan santos. Los fariseos, de hecho, se identifican a sí mismos como la nación elegida, la nación santa, el real sacerdocio, que es esa expresión que se utiliza en el Éxodo, ¿no? Justo cuando dice, cuando salen los hebreos de Egipto y Jehová habla a través de Moisés y le dice, ustedes van a ser para mí mi especial tesoro, un pueblo de sacerdotes, una nación de gente santa. Pedro en su carta luego va a tomar esa expresión también para decir que somos eso nosotros, una nación elegida. Bueno, los fariseos se consideraban a sí mismos, ellos, en relación incluso a los demás, la nación elegida, el real sacerdocio, el pueblo santo, en relación a sus hermanos. Y Jesús viene con el mensaje a desbaratar ese concepto, porque mientras que el fariseo sustentaba su confianza en lo que hacía, Jesús desbarata el concepto en Mateo porque extiende el elemento del reino de Dios y lo extiende a todos, especialmente a los pobres, a los afligidos, ese concepto que también está en Lucas y que se ha tomado mucho para hablar también de la responsabilidad social que tenemos como iglesia, imitando el mensaje evangélico de Jesús de ser los de Cristo, los del reino, los suficientemente desprendidos, generosos, dependientes de Dios, como para desprendernos en favor de los otros, de los menos favorecidos. Entonces ahí ese concepto está relacionado y en lo que ustedes han estado indicando también. En la expresión esta de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y que Lucas va a decir también, bienaventurados vosotros, porque mientras que Mateo lo pone en tercera persona, Lucas lo pone en segunda persona, ustedes, tú eres bienaventurado, le va a decir a los discípulos, ustedes son bienaventurados, vosotros son bienaventurados. Lucas va a decir bienaventurados ellos, ¿no? Entonces es como que esa forma de poner las palabras de Jesús nos incluyen como discípulos, pero en Lucas está como que esa responsabilidad que tenemos también nosotros, porque nosotros ahora somos pobres. Entonces, otra vez, no tiene que ver con lo que tenemos o lo que no tenemos en cuanto a lo material, sino a esa dependencia de Dios. Entonces, hacia nosotros la pregunta válida es, ¿somos realmente pobres en espíritu, pobres, dependientes de Dios, humildemente doblegados ante el sustento de Dios, el contentamiento que viene de Dios, al margen de las circunstancias, ¿no? ¿Cómo nos medimos nosotros frente a esta declaración de las bienaventuranzas? El bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es otra expresión interesante que tiene que ver con la que habla de los afligidos, ¿no? Pero acá dice bienaventurados los que lloran, haciendo referencia también a este buscar de Dios, a este depender de Dios. Y en la 3, la bienaventuranza que está en el versículo de Mateo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, los mansos. Esa expresión también genera como que una relación, bueno, manso, humilde, pobre de espíritu, parecen ser todos sinónimos, parece referirse todo a la misma condición del ser humano frente a Dios. La diferencia quizás está en este aspecto de la humildad, de reconocer la impiedad, ¿no?, que hay en nuestros corazones. La humildad en el sentido de reconocer que no somos justos por nosotros mismos. El ser mansos en el sentido también de que no ser impacientes, no irritarnos frente a las contradicciones que pudiera presentar la vida,
y ser más bien lo contrario, ¿no? Pacientes delante de Dios. Ese concepto que está en los Salmos de esperar en Dios, esperé en el Señor, ese es un concepto muy profundo. Los Salmos hablan, pero esperé en el Señor, mi alma esperará en el Señor. Y uno se pregunta, ¿y qué es esto de esperar, no? De esperar cuando estamos en la aflicción, de esperar cuando estamos en la necesidad, de esperar cuando no hay para comer, de esperar cuando están ocurriendo injusticias contra nosotros, o de esperar cuando estamos muriendo. Este concepto de esperar. Las bienaventuranzas también tienen mucha relación con la literatura sapiencial, la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, y con la literatura de los salmos, las expresiones de los salmos. Es como que están relacionados estos conceptos aquí en esto de las bienaventuranzas. Entonces, los mansos son esos que tenemos que ser los que demuestren o los que evidencien la paciencia, la actitud de saber esperar en Dios en medio de las circunstancias. Entonces, aquí todavía estamos, según Mateo, en esa relación con Dios, ¿no? En estas palabras que nos relacionan con Dios. Y también dice en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que de alguna manera se viven, ¿no? Los que quieren ver la justicia de Dios siendo una realidad en el momento, en el lugar en que se vive. Hambre y sed de justicia es el deseo ardiente, es el anhelo profundo de vivir según la voluntad de Dios y que se cumpla, se haga la voluntad de Dios en nuestro medio. Hambre y sed de justicia. Estamos en este punto hablando de estas 4 bienaventuranzas que marcan esa felicidad vertical en relación con Dios. Estas 4 bienaventuranzas nos conectan a nosotros con Dios. Esa pobreza, esa aflicción, tristeza, que es más que un sentimiento, esa aflicción es pasar incluso las circunstancias que nos generan dolor existencial o dolor circunstancial, pero siempre dependiendo del Señor. Entonces, otra vez, estas 4 primeras bienaventuranzas que presenta Mateo, es fortalecer nuestra relación con Dios en cuanto a la dependencia. ¿Dependemos de Dios de esa manera? ¿Somos capaces de esperar en esa provisión divina, en esa contención divina en medio de las circunstancias? Es un poco la propuesta de este Evangelio del Reino. Cuando hablamos de lo horizontal, y aquí, discúlpame, voy a avanzar un poquito con esto y luego abrir un espacio para conversar. Cuando hablamos de las que hacen referencia a la felicidad horizontal en nosotros con el prójimo, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo se practica la misericordia? La misericordia es más que sentir lástima, no más que sentir la pena por la condición del otro. La misericordia es lo que genera una acción. No es solamente lo que me conmueve. Ay, pobres, ¿no? O qué pena. O, más que lo que siento es lo que hago en relación a la desgracia del otro, en relación a la situación del otro. Es ese sentimiento que me mueve a accionar para traer alivio al otro que está afligido. No nos olvidemos que ya en las primeras bienaventuranzas sí dijimos, ¿no? Nosotros mismos, o los discípulos mismos, o los que son del reino, son bienaventurados cuando lloran, cuando están afligidos. Entonces ahora dice, bienaventurados los que, a pesar de ser gente que llora y que está afligida, tiene la capacidad de reaccionar mostrando misericordia. Desde nuestra misma condición.
no podemos esperar a estar mejor para empezar a ayudar. Con lo que tenemos y como estamos, debemos tener la capacidad de ayudar al otro. Entonces, eso es misericordia. Algún día cuando tenga, en algún momento cuando las cosas mejoren, es que si no necesitara yo, podría ayudar a los otros. Y la propuesta del Evangelio es tener esa capacidad de encontrar la manera de ser creativos incluso, para hacer que en medio de mi necesidad tenga todavía recursos para ayudar al otro. Y alguien ya lo mencionó, no solamente es el dar lo material, sino el de acompañar al otro, el de suplirle al otro, desde el consejo, desde la compañía, no solamente de lo material. Entonces es una propuesta interesante la que nos da Mateo y Lucas en estas enseñanzas de Jesús, ¿no? Que son las bienaventuranzas. Aliviar la desgracia ajena, y todo lo que podamos hacer para aliviar el dolor ajeno es un acto de misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Y aquí otra vez como que aparecen estos conceptos que ya mencionamos, ¿no? La humildad, la pobreza del espíritu, pero también los de limpio corazón es una persona que, o es la característica de la persona que se conduce con integridad, de la persona que se conduce con rectitud. Es lo que marca la diferencia. Esta bienaventuranza está muy relacionada con los aspectos morales, con la ética. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hago que marca la diferencia en relación a las prácticas de los que no tienen a Dios en el corazón? Entonces, los de limpio corazón. Jesús habló mucho del corazón. El sermón de la montaña, incluso, es esa expresión, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El sermón de la montaña es una contraposición a la ley, porque la ley castigaba lo evidente, ¿sí? Si alguno es acusado con testigos de tal falta, se le debe castigar. Si alguno es hallado cometiendo esto otro, se lo debe castigar. La ley está escrita, pero si nadie lo veía, si nadie testifica, entonces no se puede juzgar lo que no se evidencia, lo que no se ve. Eso es la ley, y por eso es imperfecta en la relación con Dios. Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús que dice, oísteis que fue dicho, cualquiera que comete adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a la mujer de su prójimo, la desea en su corazón, el tal ya pecó. O sea, corazón. Corazón. Lo que la ley juzga lo evidente, la gracia juzga la intención del corazón. Y por eso la importancia de ser limpios de corazón, porque quizás nadie nos ve, pero Jesús sí nos ve, Dios sí nos ve, o sea, eso sí, no lo podemos sacar de nuestra realidad, de nuestra cotidianeidad. Quizás nadie ha marcado ni señalado nuestros pecados porque no son evidentes, y por eso la bienaventuranza es este recordatorio de la necesidad imperiosa de tener un corazón limpio, porque la gracia juzga la intención del corazón. Oísteis que fue dicho, eso es ley, pero yo os digo. Entonces Jesús reinterpreta, cumple y reinterpreta la ley diciéndonos a nosotros, no la vine a abolir, la vine a cumplir. Y cuidado, no se les va a juzgar por lo que se vea que hacen, sino por lo que en el corazón se genere. Bienaventurados los pacificadores, ¿no? Los que tienen ese compromiso por hacer la paz. El desarrollo integral de las personas, de la colectividad, de la comunidad de la cual soy parte, tiene que ser también un interés de los que son del reino, y vamos a ser felices por eso. Y la otra expresión de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es aquellos que son acusados por su compromiso
con el reino, su compromiso con los principios del reino, y discúlpenme que corro en esta parte de estos conceptos, porque, bueno, se podría redundar mucho más, pero quisiera ir cerrando en este sentido, que si contextualizamos el mensaje de las bienaventuranzas, entonces tenemos que partir de algunos elementos que ya empezamos a hablar en el principio. Por ejemplo, la figura del monte, como hizo también referencia el hermano Edgar, ¿no? El monte, Jesús en el monte, el sermón del monte. Este monte que tiene referencia al monte Sinaí también, hay un simbolismo en estar en el monte como el lugar de la presencia de Dios, como el lugar donde Dios habla, como el lugar donde nos encontramos con Dios. Jesús mismo, después de grandes milagros y de días largos de ministrar a las multitudes, dice que se separaba y se iba a un lugar apartado, y casi siempre hay una referencia a buscar en el monte esa presencia de Dios. Entonces las bienaventuranzas están en ese marco, ¿no? De buscar la presencia de Dios, de buscar ser enseñados por Dios, y de esa palabra que viene de Dios para nuestras vidas como un primer elemento de contextualización. Ahora, el otro elemento es que el reino de Dios, si bien está ese concepto del futuro, ellos recibirán consolación, ellos serán saciados, ellos verán, recibirán consuelo, ellos recibirán la tierra por heredad. Ese concepto futuro se pone también sobre la mesa en la expresión de Jesús en la primer bienaventuranza, que también la repite tanto Mateo como Lucas, diciendo que de ellos es el reino de los cielos. Es ahora, hoy y ahora. Entonces las bienaventuranzas no tienen solamente un sentido del futuro, de lo escatológico, de lo apocalíptico, ¿no? de la recompensa en el cielo, si lo queremos poner en esas palabras. Es el hoy de nosotros en cuanto humildes, en cuanto pobres en espíritu, en cuanto pacificadores, en cuanto afligidos, en cuanto perseguidos, en cuanto misericordiosos, en cuanto de limpio corazón, en cuanto pacificadores. De nosotros es el reino de los cielos, es hoy, es ahora. Por eso es práctico, es en este momento. Las bienaventuranzas sí plantean condiciones éticas, condiciones morales, pero se sustentan en una esperanza también. Y esa esperanza es esta tensión que hay en el ver la recompensa. La palabra bienaventurado, la palabra macarios, que decíamos tiene una leve diferencia con la palabra bendecidos, la palabra macarios es una palabra que nos anima a pensar en que somos reconocidos por el estilo de vida, y que ese estilo de vida será recompensado por Dios en el futuro también. Pero hoy hay un reconocimiento, hoy hay una felicitación, porque esa también es un elemento de la palabra macarios, es la espontaneidad de decirle al otro felicitaciones, bien, estás haciendo bien si estás haciendo esto. Eso está encerrado en el concepto de la palabra macario, ¿no? Las bienaventuranzas entonces nos presentan un programa para tener éxito en la vida. Y la palabra éxito es peligrosa, pero éxito es esa vivencia saludable de la felicidad, y ese sentido que somos invitados a tener y a promulgar, ¿no? de la existencia, en cuanto somos gente del reino. Entonces, contextualizar el mensaje de las bienaventuranzas va a tener estos dos elementos. Es hoy, es ahora, porque el reino es hoy y es ahora, y yo tengo que vivir conforme a esta propuesta del Evangelio de Jesucristo, hoy y ahora, pero también tiene esa tensión de recompensa en el futuro, esa tensión de que si me esfuerzo en practicar esto, en actuar de esta manera, en incluir en mi conducta estas cosas, entonces hay una recompensa.
en Dios, en el reino futuro. Entonces hay esa tensión que es muy, muy interesante en el mensaje de las bienaventuranzas. Bueno, de mi parte es lo que quería compartir. A propósito, no uso mucho diapositivas y cosas porque me gusta mucho el contacto con el texto, ¿no? Y guiarme también con lo que mencionan, así que me gustaría ver, yo sé que había opciones de hacer preguntas, pero no sé si alguien va a dirigir esta parte o abrir el micrófono nomás. Gracias por su atención de mi parte y muy agradecida con Dios también por esta hermosa oportunidad. Pastora, muchísimas gracias por su enseñanza. Tenemos algunos aspectos que nos indican los hermanos. Ok. Por ejemplo, Jonathan Álvarez nos dice, buenos días hermanos, el ser manso de corazón es un llamado a callar las injusticias en la tierra, esperando la justicia divina. No, porque ahí tenemos que leer la bienaventuranza que dice los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, ahí está el equilibrio. El ser manso no es callar. ¿Por qué? Porque el ser manso me permite depender de Dios, pero en relación con el prójimo hay una condición de ser bienaventurado si soy perseguido por causa de la justicia. Entonces, espero la justicia de Dios, pero no puedo callar las injusticias. Lo que sí me invita este mensaje de las bienaventuranzas, en estas dos bienaventuranzas, es el equilibrio, o sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde debo buscar yo como persona la justicia y en qué momento ya dejo eso en manos de Dios? Pero eso está muy distante de callar, de hacer caso omiso. Mónica Regalado nos dice, buen día, una consulta por favor. ¿Por qué es una bienaventuranza ser pobre de espíritu? Considero que nuestro espíritu debería estar enriquecido por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esto me causa un poco de confusión. Nos Sí. había explicado bastante, pero sí sería conveniente. Por ahí puntualizar una vez más en el hecho de que o sea, para percibir la riqueza del espíritu por nuestra relación con Dios, es preciso, es necesario, es un prerequisito vaciarse. O sea, y vamos a usar el término así como desnudarse, vaciarse completamente de todo yo para depender completamente de Dios. Entonces, hay una relación, ahí mismo está la palabra. La única forma en que el espíritu es enriquecido por esa relación con Dios es cuando reconozco que de mí no hay nada, que dependo completamente de Dios. Algunos comentarios diciéndole que es excelente la charla, que la bendice mucho. Gracias. Igualmente, pastora, mil gracias por su enseñanza. Siempre Dios nos trae un refrigerio al alma, nos enseña y nos edifica de cuál debe ser nuestro actuar como personas, como seres humanos, cristianos. De acuerdo a lo que actuemos de corazón y en la voluntad de Dios, pues será nuestro reino de los cielos en la tierra. Así es. Así el gozo que el Señor quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Amén. Pastora, le agradezco muchísimo. Yo sé que es una persona muy ocupada por sus innumerables actividades. Gracias por su tiempo. Permítame orar, bendecir su hogar, bendecir su actuar, que Dios sea su guía, que Dios sea su conductor y que aquellos puestos tan importantes que le ha dado el Señor de directora nacional sean
para guiar a las demás mujeres, para guiar a los demás cristianos en la dirección correcta, en la puerta estrecha, que sigamos siendo luz y sal para el mundo. Padre del cielo, bendice el hogar de la pastora, a su esposo, a sus hijos. Gracias por esa predisposición al servicio. Gracias, Padre. Y también te doy las gracias por la vida de todos quienes podemos añadirnos al reino. Conocer de tu voluntad hacia nosotros. Conocer de todos esos propósitos que tú tienes en nuestras vidas, Padre Santo. Queremos, Padre, decir que tú eres lo primero en nuestras vidas, que nuestra vida sea realmente de tu agrado, el agrado de tu corazón, mi Dios. Padre del cielo, bendecimos esta semana y este periodo de vacaciones en el cual podamos compartir de todo corazón con nuestra familia, con nuestros amigos, que gocemos y disfrutemos de esa plenitud de tu paz y de tu misericordia. Les esperamos la próxima semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo bendecidos, siendo fructíferos en el reino de los cielos. Amén y amén. Amén, gracias. Muchas Amén. gracias también. Un abrazo. Gracias, bendiciones a todos. Un abrazo Bendiciones a todos. todos. Bye bye. Chao, chao. Disculpe una preguntita, una vez más, quiero saber el nombre de la pastorita que no le puse atención. La pastora se llama Elba Cristina Perniciaro. Ella es directora nacional del Ministerio de la Mujer de la Iglesia de Dios y directora nacional de Educación de la Iglesia de Dios. Pastorea junto al obispo, que es su esposo, Jimmy Argüello. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Próximo sábado, un abrazo. Un abrazo. Bendiciones, pastora.